Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Como decíamos, vamos a continuar con los evangelios, que es lo que dejamos el último día que nos vimos. Dejamos pendiente al último de los evangelistas, al último evangelio, el evangelio de Juan. Voy a pedir por favor que me pasen aquí atrás en el ordenador la presentación, por favor. Ahí da el play, por favor. Entonces, como recordarán, estuvimos viendo Mateo, estuvimos viendo Marcos, estuvimos viendo Lucas, que son los evangelios con el nombre de... A ver, esa palabra rara que aprendimos. Sinóptico, ¿verdad? Sin Ezequiel, para que se acuerden algo más. Sinópticos. Eran evangelios que resumían, ¿recuerdan? Una sinopsis, un resumen de la vida, de la obra, de los hechos de Jesús. Y vimos entonces los tres y decíamos que había tres porque cada uno de ellos está orientado a una audiencia distinta, a una cultura distinta. Cuentan la misma historia, pero hacen énfasis en aspectos diferentes que eran atractivos para cada cultura a la que cada uno se refería. Venga, a ver, para el examen, ¿a quién escribe Mateo? A ver quién se acuerda, a ver si han estudiado bien, ¿no? A los judíos, muy bien. ¿Marcos? A los romanos, muy bien. ¿Y Lucas? A los griegos. Bueno, entonces el que nos queda, que es Juan, ¿a qué cultura le escribe? A todo el resto de la humanidad. Ahí estamos tú y yo metidos también. No tiene una cultura concreta, un pueblo concreto en mente cuando Juan escribe. Vamos a ver este evangelio, que ya no es un evangelio sinóptico, ya no hace un resumen de la vida y de la obra de Jesús, sino que trata más bien con todo el contenido, con el mensaje de lo que Jesús vino a decir. Así que es el amado de Jesús, es conocido este evangelista, que es también el discípulo, es conocido como el amado de Jesús. Alguno recordará por qué. De todos los discípulos dice que Juan era el que tenía una amistad más íntima con Jesús. ¿De acuerdo? De todos ellos él era el más íntimo. El círculo más interno dentro de los 12 que tenía Jesús lo conformaban Pedro, Santiago y Juan, los tres. Y Juan significa regalo de Jehová. Hay 4 personas en el Nuevo Testamento bajo el nombre de Juan, ¿vale? Haremos bien en distinguir para no confundirles. Juan, pues lo bueno abunda, ¿verdad? Que nos llamamos Juan. Ahí está, Juan el Bautista es uno de ellos, el que encontramos en Mateo. El que vino a preparar el camino, el que vino a bautizar, el que vino a apuntar a Jesús, ese es un Juan. Luego está Juan el apóstol, que este es el Juan del que estamos hablando, ¿verdad? Juan el apóstol, el evangelista, es el mismo. Luego hay otro Juan, que es Juan Marcos, el nombre compuesto, Juan Marcos, que es Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, que ya hablamos de él. Y luego está un tal Juan del tribunal judío, y ahí tienen las referencias de dónde está cada uno. Entonces son 4 Juanes, pero son 4 Juanes diferentes. Estamos hablando de Juan el apóstol, el amado, el discípulo, que era pescador. Y se hizo discípulo de Juan el Bautista primeramente y después ya siguió a Jesús, ¿verdad? Recuerdan que Juan el Bautista tenía sus seguidores, tenía sus discípulos. Cuando vino Jesús, él empezó a apuntar a toda la gente hacia Jesús. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él es el que viene, yo tengo que menguar, él tiene que crecer. Entonces muchos de sus seguidores empezaron también a seguir a Jesús. Aparte del Evangelio de Juan que estamos viendo hoy, Juan fue también escritor de otros libros más. Aquí dice que escribió 3 epístolas del Nuevo Testamento y también el libro de Apocalipsis, el último de los libros del Nuevo Testamento, también la autoría le pertenece a Juan. Así que tiene el Evangelio de Juan, luego tiene 3 epístolas que serán ¿cuáles? Primera, segunda y tercera de Juan. Esas 3 cartas cortitas que encontramos al final del Nuevo Testamento, también las escribe el mismo Juan que escribe el Evangelio, escribe esas 3 epístolas, y luego también es el escritor del libro de Apocalipsis, ¿de acuerdo? Ese libro que nos trae de cabeza a todos, intentando descifrar lo que quiso decir. Ni él sabe bien lo que quiso decir, él tuvo visiones y lo que le fue mostrado lo escribió, pero bueno, ese libro tan difícil de entender, pero tan apasionante, también le pertenece a este mismo Juan. Dice que Juan fue también pues decía que su padre era Zebedeo y su madre Salomé, para el dato. Juan fue el último de los apóstoles en morir y vivió hasta el año 98 después de Cristo, ¿de acuerdo? Fue el último
De hecho, se había pasado como un bulo, por así decirlo, o se había convertido en popular el dicho de que Juan no iba a morir nunca. No sé si recuerdan el incidente cuando a Pedro le está hablando Jesús y le dice: Pedro, de joven pues hacías lo que querías, ibas donde querías, y salías y hacías lo que querías con tu vida, pero llegará el momento, ¿verdad?, que irás donde no quieras y te llevarán donde no quieras. Y dice que le estaba un poco dando a entender la muerte con la que iba a morir. Entonces, en ese momento, Pedro, cuando le dice eso a Jesús, ¿recuerdan el pasaje que hace él? Cuando se dice: ahí voy a morir, y entonces mira alrededor y ve a Juan, ¿verdad? Y como Juan era el amado, el que ahí estaba cerquita de Jesús, o como el mimado, ¿verdad? Entonces pues ya vio a alguien fácil aquí, y le dice a Jesús: oye, ¿y este qué? ¿Y a este qué le va a pasar? ¿Soy yo el único? Más de muchos consuelos de tontos decimos aquí, ¿no? Le señala a Juan: ¿qué va a pasar con él? Y en ese momento Jesús le dice algo, dice: ¿y qué pasa si yo quisiera que él permaneciera aquí para siempre? ¿A ti qué? Tú ven y sígueme. Entonces, por ese comentario que hizo Jesús, ya la gente puede decir: oye, pues a lo mejor no muere nunca, a lo mejor es que va a ser eterno, y ya se quedó en la cultura de que Juan no iba a morir. Y de hecho, pues se iba muriendo todos, él quedaba, pues yo creo que eso daba más credibilidad al dicho, ¿no? Y reforzaba su creencia: oye, todos morimos menos este. Y bueno, pues él pues al final murió, ¿verdad? Pero fue el último de todos los apóstoles en morir. Vivió, como dice, hasta el año 98 después de Cristo. Dice que estuvo preso en la isla de Patmos. Estuvo ahí en Apocalipsis, el libro último que decimos que le pertenece también a él. Lo escribió él en el capítulo 1, el versículo 9, dice eso, que estaba él en la isla de Patmos, y ahí es donde él recibe toda esta revelación que le fue dada del libro de Apocalipsis. Esto es un dato curioso porque viendo esto de que Jesús era el amado de Jesús, Juan era el amado de Jesús, que dice que pues a veces una vez comenta que estaba ahí recostado en el pecho de Jesús y era como el más cercano, era como el mimosín, ¿no? el osito amoroso de los apóstoles. Es difícil imaginarte de otra manera, pero aquí dice que él era llamado Hijo del Trueno. En Marcos le llaman así, le apodaban Hijo del Trueno, lo cual nos daba a entender cómo era su temperamento y su naturaleza. Pero por su íntima asociación con Jesús, su vida fue transformada y llegó a ser un hombre lleno de entusiasmo y del amor de Cristo. Qué bonito, ¿no? Porque a veces pensamos que así somos y que pues, seguimos la canción esta de yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré, ¿no? Es mi lema y así. Bueno, Juan es un ejemplo de que Dios es incluso capaz de cambiar nuestro carácter, ¿verdad? Si llegado el momento. No es que tenga que ser, no es que todos los que se conviertan ahora automáticamente todos los coléricos dejan de existir y ya no hay personas, ¿verdad?, fuertes y todos se hacen así mimosines. No quiere decir eso, pero quiere decir que en su caso ocurrió. Una persona de ser caracterizado o llamado o apodado el Hijo del Trueno, ¿no? Imagínense el carácter que este hombre tenía. De repente pues es el amado de Jesús, el que se recostaba en el pecho, el discípulo amado. Un cambio drástico. Eso es lo que es capaz de hacer Jesús en la vida de una persona, ¿no? Cambiarnos por dentro y transformarnos, por así decirlo. Eso pasó con el apóstol Juan. El carácter y madurez del Evangelio de Juan, que va más allá de la que tienen los evangelios sinópticos que decíamos, nos da la evidencia de que hubo un lapso de tiempo entre la historia cristiana y los escritos de los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan. Parece ser que los evangelios sinópticos y la mayoría de los libros del Nuevo Testamento ya habían sido escritos. O sea, aunque está aquí pegadito el Evangelio a los otros tres, realmente los primeros tres evangelios se escribieron mucho antes en el tiempo y ya no fue casi hasta el final que se escribió el Evangelio de Juan. Lo que pasa es que en la Biblia lo metieron aquí al lado de los otros pues porque estaba pues hecho así, ¿no? Los cuatro evangelios hablando de Jesús y así se arreglaron los escritos. Pero este último evangelio se escribió muchísimo después a los evangelios, incluso a todos los demás libros y cartas que Pablo escribe a las iglesias y que otros muchos escriben en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan es de los últimos libros probablemente de la Biblia en escribirse. Los 12 discípulos originales ya habían muerto. Los 12 discípulos originales ya habían muerto y el Evangelio de Juan enfatiza la verdad a esta segunda generación
de cristianos. Como ya se escribió tan al final, pues ya había dado tiempo a que una generación, por así decirlo, ya pasara y hubiera ya nacido una segunda generación. Y las palabras del Evangelio de Juan pues están como dirigidas a esa segunda generación, a esa nueva remesa, por así decirlo, de cristianos que se han formado en este lapso de tiempo, en estos años. De acuerdo a fuentes fiables, Juan pasó sus últimos años en la ciudad de Éfeso. Y no hay duda que el Evangelio se escribió allí, desde la ciudad de Éfeso, antes de que fuera exiliado a la isla de Patmos. En ese tiempo que estuvo ahí en Éfeso, es ahí donde Juan escribió su Evangelio, ¿verdad? Casi, como digo, al final de sus días, aproximadamente se calcula que como en el 90. Hemos dicho que él murió en el 98, pues como en el año 90 se calcula que Juan escribe su Evangelio. Como digo, muchas cartas del Nuevo Testamento pues están escritas desde el año 45 hasta Pablo murió en el 67, por ahí. O sea, imagínense todo lo que escribe Pablo hasta el año 67, y este Evangelio no se escribe hasta el 90, o sea, como 20 años después de que ya Pablo hubiera fallecido, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el propósito y el mensaje que nos da Juan con su Evangelio? Pues es lo que pretende primeramente es asentar la divinidad de Jesucristo, la divinidad de Jesucristo. Se ve claramente en el capítulo 20 y el versículo 38. No todos los libros expresan, no todas las cartas expresan el por qué se escribieron, ¿no? Porque a veces uno se pregunta ¿por qué escribieron las cartas? ¿Por qué escribió Pablo lo que escribió? ¿Por qué escribió Santiago lo que escribió, ¿no? ¿A quién se lo quería decir? ¿Qué le llevó a tener que escribir o decir eso? Obviamente fue Dios, pero ¿cuál era el propósito detrás de que estas personas dedicaran a mandar estas cartas a ciertas audiencias? Y no todos te lo dicen. Es algo muy interesante que siempre cuando estudiamos la Biblia nos enseñan que encontrar el propósito original por el que el autor escribe lo que escribe, porque eso te da una intención una idea, un marco para saber encuadrar e interpretar luego pues, las palabras de la Biblia, ¿no? Entonces no todos los escritos, como digo, no todos los libros te dicen el propósito, pero aquí Juan nos lo dice claramente. ¿Por qué he escrito este libro? ¿Por qué he escrito este Evangelio? Juan en este versículo nos lo dice. Dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que le mueve a Juan a escribir su Evangelio. Él está viendo esta nueva generación de creyentes que han surgido después de que ya la primera generación de apóstoles había pasado, habían muerto. Él estaba ya en el año 90, ya no había ningún discípulo original de los que había estado con él, y había mucha gente nueva, y él dice, a esto les quiero dejar les quiero hablar de la divinidad de Jesús, de que Jesús es el Cristo, que es el ungido y que es el Hijo de Dios, que no es un humano más, que no es un ser humano común y corriente, y que no solo eso, sino que si uno deposita su fe, que si uno cree en este Jesús enviado, en este Cristo, en este Mesías, en este Hijo de Dios, eso te aporta vida. En su nombre, creyendo en su nombre, hay vida, vida eterna. Y ese es el mensaje, para eso escribe todo el Evangelio Juan. Todo lo que va a decir en mente, en la parte posterior, digamos, respaldando todo lo que escribe de Juan de Jesús, lo hace con esta intención: que creamos en la divinidad del Hijo de Dios, de que Jesús era realmente Dios, y que si creemos en Él nos asegura, tenemos vida eterna, no hay duda. Este Evangelio dice, Jesús es el Hijo de Dios. Como hemos dicho, otros la habían presentado como el Rey, otros la habían presentado como el Siervo. Bueno, Juan le está presentando como el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, igual que el Padre. Se presentan hechos y testigos para establecer esta deidad del Señor Jesús. Por ejemplo, está el testimonio del propio Cristo, de su deidad. Está el testimonio de las señales que hizo, como convertir el agua en vino, hacer sanidades, caminar sobre el mar, alimenta a los 5.000, resucita a Lázaro. Todo esto son como pruebas que Juan está dando para que su audiencia tenga pues, argumentos o pruebas para creer que realmente Jesús era el Hijo de Dios, porque ¿qué humano puede hacer estas cosas? ¿Quién puede convertir el agua en vino? ¿Quién puede hacer sanidades? ¿Quién camina sobre el mar? Entonces, todo esto Juan lo da como argumento para defender su postura de que Jesús no era un hombre cualquiera, que era el Hijo de Dios, que era ungido. Hay un testimonio también de los 7 yo soy. Dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid. Estos son los 7 frases de yo soy que Jesús utilizó, y Juan los está utilizando aquí también para fortalecer su argumento. También está
el testimonio de 7 hombres: Juan el Bautista, Natanael, Pedro, Cristo, Marta, Tomás y Juan. Está el testimonio de su conocimiento, cuando Pedro le dice: tú lo sabes todo. ¿No? ¿Qué persona lo sabe todo en la tierra? Nadie, pero Jesús lo sabía todo. Y luego está el testimonio del Padre, ¿verdad? En su bautismo se oye la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, ¿verdad? En él me complazco, en él tengo complacencia, me agrada lo que está haciendo. Así que todo eso lo aporta Juan en su libro para que su audiencia sepa y crea que Jesús es el Hijo de Dios, que no es un cualquiera, y que creyendo en él tenemos un beneficio, una recompensa, es vida en su nombre, vida eterna. La palabra más usada en el Evangelio de Juan es creer. Es la palabra que más se repite, aparece casi 100 veces, y que es para un evangelio, para un escrito de esa longitud son muchas veces. Entonces hay un énfasis ahí a propósito que Juan está usando para que no solamente sepamos que Jesús es el Hijo de Dios, porque solamente sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios no se produce lo que Juan quiere que se produzca en las personas, que es que las personas tengan vida. Entonces por eso dice antes: y para que creyendo tengamos vida. Entonces el énfasis de Juan primero es que Jesús es el Hijo de Dios, pero después que nosotros tenemos que hacer algo para recibir su vida. Y ese algo es creer. Crean. Juan está diciendo a esta segunda generación: crean que este hombre es el Hijo de Dios, porque si ustedes creen en su corazón y siguen sus enseñanzas, tienen vida eterna. Jesús les hizo ver a los hombres que solo Él podía restaurar la amistad entre el ser humano y Dios Padre, y esperaba de ellos una respuesta al hacerles ver que solo creyendo en Él tendrían vida. No hay que hacer nada más, como ya los sacrificios habían pasado, la ley había pasado, estábamos en la gracia y ahora una nueva manera de llegar al Padre, solamente creyendo por la fe. Pablo apoya esto cuando dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Los judíos estaban acostumbrados a hacer obras, y mucha gente en diferentes culturas y religiones, sus dioses había que hacer obras para complacerles, había que hacer obras para merecer su favor, había que hacer y hacer y hacer. Y aquí Juan mete algo revolucionario: no hay que hacer nada, solo creer, el resto está hecho. Si ustedes creen en esta persona que era el Hijo de Dios, tienen vida eterna en su nombre. Por eso es fácil entender, dice, el uso de palabras sinónimas como recibir, beber, venir, comer, entrar, todo asociado con Jesús, ¿verdad? Son sinónimos de lo que es creer. Es recibir a Jesús, es como beber a Jesús, pues son todos sinónimos para establecer esta creencia y esta recepción. Otras palabras importantes del libro que tiene pues son fe, luz, vida, amor, también aparecen mucho y son indicativos del énfasis que nos quiere dar este libro. Las características, dice que este evangelio no presenta ninguna genealogía, no dice Jesús, hijo de igual, como hizo Mateo, ¿no? Dándonos todo su linaje, de dónde venía o dejaba de venir. Él ya no estaba hablando de esta persona a una audiencia que para ellos era interesante. Como hemos dicho, Juan está enfocado en el mensaje. ¿Qué vino a decir este hombre? Porque yo tengo que creer lo que me está diciendo, ¿verdad? Entonces él está enfocado en el mensaje. Entonces dice, él hace una asombrosa declaración de que Cristo ya vivía antes de nacer en la tierra, ¿no? Jesús ya era, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso es como empieza su evangelio. Jesús fue el Dios encarnado, el Dios hecho carne, ese Dios que es espíritu, que a nadie había visto, que nadie había podido poner un rostro. De repente Dios mismo se encarna, se viste, por así decirlo, con una apariencia de hombre, se hace carne. ¿Cómo? Por medio de Jesús, de su Hijo. Así que es el Dios encarnado, por eso es coigual, es igual que el Padre y es coexistente con el Padre. O sea, desde el principio el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y hagamos al hombre. Ahí estaban Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad entera, creando este mundo. O sea, Jesús ya existía desde antes de encarnarse, desde antes de venir a este mundo en forma humana, como Hijo de Dios. Él ya existía. Jesús no empieza a existir cuando viene a este mundo. Sí, Jesús existía desde antes. Claro, Jesús, el cuerpo humano sí, ¿verdad? Pero la esencia de Jesús está desde siempre. Este es el evangelio más profundo y todos sus capítulos van a presentar la deidad de Cristo, porque esa, como hemos dicho, es el propósito principal de Juan. Jesús no era un hombre cualquiera, Jesús era Dios, ¿sí?
Era Dios, no era un profeta más, no era un erudito más, no era un hombre sabio, no era un gurú, no era un buen hombre, era Dios, era divino, a la vez que humano. Esas son cosas que rompen la cabeza nuestra, como puede ser una persona a la vez hombre y a la vez Dios, o eres Dios o eres hombre, ¿no? Bueno, como la Trinidad, 3 en 1 y 1 en 3, no lo entendemos bien, pero esto es lo que Juan declara. ¿De acuerdo? Hay veces que no tenemos que rompernos la cabeza y querer meter aquí a Dios en nuestra lógica o nuestra capacidad de entender. Hay veces que no vamos a poder, está bien, porque estamos manejando un Dios que nos supera muchísimo, ¿no? Y nunca vamos a poder. Y Juan pues no tiene problema, ¿no? Y no tiene problema en dar el Apocalipsis igual, y estar escribiendo cosas que ni él entendía, ni sabía, pero él es obediente y él escribe, ¿verdad? Y así un poco tenemos que ser nosotros también. Está bien, si hay cosas que no entendemos, conceptos que no llegamos a entender, no pasa nada. Si creemos, realmente tenemos vida eterna, eso es lo necesario. Algún día entenderemos cuando estemos en su presencia. Que hay algunas omisiones de este libro, o sea, cosas que omite el libro. Por ejemplo, no hay ningún registro de la infancia de Jesús. Juan no escribe nada sobre el nacimiento de Jesús, sobre todo esto que cuando leemos en Navidad, pues lo leemos de Mateo, de Marcos o de Lucas, pero en Juan no vayamos a buscar las cosas del nacimiento de Jesús y la infancia porque no hay. Tampoco está la tentación de Jesús o la transfiguración de Jesús o cuando nombra a sus discípulos, porque como hemos dicho no está tan interesado en los eventos de Jesús como en el mensaje que vino a transmitir. Por eso Juan omite todo eso. Esto para lo que yo quiero conseguir me es irrelevante, no me aporta nada, así que lo dejo de lado. Entonces no hay parábolas tampoco en este libro y no se habla ni de la ascensión ni de la gran comisión, que tan importante es en otros lugares. Aquí no está. Aquí Juan está centrado en lo que está centrado. En los títulos de Cristo en el Evangelio de Juan pues también son significativos. Se le conoce como Palabra de Dios, el unigénito del Padre, el Cordero de Dios. Todo esto está haciendo referencias a Jesús, el Mesías, ¿no? Ese tan esperado Mesías de siempre para el pueblo de Israel. El Rey de Israel es otro nombre que se le da, Salvador del mundo, Hijo de Dios. Son significativos, como hablan todos como hablan de él, como una persona, obviamente que no es una persona, que es el mismo Dios encarnado. Bueno, y pues poco más de este Evangelio, ¿vale? Poco más, creer eso, o sea, quedarnos con ese mensaje. Por eso decíamos el otro día que cuando regalamos a veces el Nuevo Testamento, por ahí, a modo evangelístico, cuando estás interesado en darle una porción de la Biblia a alguna persona que muestre interés en conocer más a Jesús, le damos este Evangelio de Juan porque precisamente está enfocado en eso, en que si creemos el mensaje, pues tenemos vida eterna. Ya después podemos conocer cómo nació, dónde nació, las parábolas, todo eso pues está muy bien conocerlo después. Pero lo más importante es que una persona primero sea salva, que crea en Jesús, que reciba la salvación y ya después que aprenda si vino en un burrito, si vino en un caballo, si le persiguieron o no le persiguieron, todo eso está muy bien, es muy interesante, pero una vez que ya te has asegurado lo más importante, ¿no? Que es tu salvación. Así que por eso solemos entregar siempre un Evangelio de Juan a estas personas. ¿De acuerdo? Aquí tengo un mapita, pues un poco para que... Estas son las tierras bíblicas por las que Jesús caminó. Esto es un mapa más o menos de cómo estaban distribuidas las ciudades y los territorios en el tiempo de Jesús, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿Y de dónde es Jesús? ¿De dónde era él? Bueno, porque nace ya lo sabemos, ¿no? ¿Dónde nace Jesús? Bueno, Belén. ¿Dónde queda Belén? Por aquí abajo, ¿no? En el sur, en lo que es la zona de Judea. Ya cuando vimos el Antiguo Testamento vimos lo de las tribus del norte y las tribus del sur y cómo fueron Judá y Samaria, ¿no? Entonces, lo de abajo, Judá se llama Judea y ahí está Belén, junto a Jerusalén. En los del camino de Maús, ven ahí donde está la ciudad, Jericó, ahí también muy cerquita. Todo eso está en la zona sur de Israel, en lo que es Judea. Jesús viene a nacer aquí en Belén, pero no es de ahí de Belén. Jesús no es Jesús de Belén, ¿verdad? Nace en Belén. ¿Pero de dónde es Jesús? Jesús de Nazaret. Su ciudad es Nazaret, sus padres son de Nazaret. ¿Por qué nace en Belén si son de Nazaret? Nazaret, ¿ven dónde está ahí arriba? En la zona de Galilea. Está Corazín, Capernaum, Caná, Magdala y abajo, el último puntito, eso es Nazaret. Entonces de ahí es Jesús, pero sus padres tuvieron que viajar cuando estaba a punto de dar a luz, María,
porque tuvieron que inscribirse, ¿no? Mandaron a hacer un censo y tuvieron que inscribirse, y como el padre era de Belén, pues tuvieron que ir hasta Belén, y ahí fue donde le vino el nombramiento, y por eso nace en Belén. Después de Belén, lo que ocurre es que recuerdan que Herodes se entera de que había nacido un rey, se pone furioso, ¿cómo que ha nacido un rey? Yo soy el rey. Él manda a matar a todos los niños de menos de 2 años para quitar cualquier amenaza a su trono. Entonces, sabiéndolo esto por el ángel, José coge a su familia y no regresa a Nazaret, que es lo que debería haber hecho después del nacimiento de Jesús. ¿Qué hace? Huye, bajan, se van, escapan para evitar la muerte, y se vienen todo este recorrido y vienen aquí a Egipto, ¿no? para salvar la vida de Jesús. Entonces están ahí un tiempo en Egipto, y cuando ya pasa el peligro y cuando regresan, de nuevo se les indica que regresen. Ahora sí no regresan a Belén, porque no eran de ahí. ¿Donde regresan? A Nazaret, ¿de acuerdo? Así que regresan ahí a Nazaret, a su ciudad natal, y ahí es donde pues, Jesús es criado, ahí es donde hacía las trastadas, ahí es donde le cambiaban los pañales, ahí es donde, sí, porque es curioso, ¿verdad? Porque Jesús, el Hijo de Dios, el Padre, el coexistente con el Eterno y todo así, pero pues cuando viene como tú y como yo, y a penar como tú y como yo, y pues ¿verdad? Se hacía todo lo que un bebé se hace, y sus papás le tenían que cambiar como cualquier bebé, y ¿verdad? Lloraba y daba lata por la noche, imagino, no sé, estoy un poco fantaseando, porque la Biblia no nos dice todos estos detalles, de su infancia no nos cuenta mucho, pero sabemos que regresa allí, y hasta los 12 años, pues básicamente él está ahí en esa ciudad de Nazaret. Bajaban al templo, como era una familia pues, que cumplía, ¿no? con las fiestas judías y demás, pues bajaban a Jerusalén con sus padres. Eso es lo que la Biblia nos relata a los 12 años, cuando se pierde. Recuerdan que bajó con sus padres, con un grupo de gente de allí del norte, bajaron hasta Jerusalén, o subieron. Yo siempre digo bajaron, pero es curioso, uno dice bajar porque si viene de ahí hasta aquí, pues parece que bajas, ¿no? Pero realmente se dice suben a Jerusalén y bajan a Nazaret, ¿verdad? Por la geografía, realmente para venir a Jerusalén era subida, no era bajada, pero bueno. Entonces ellos bajaron ahí, venían a cumplir con los requisitos de las fiestas todos los años, y en una de esas, con 12 años, pues Jesús ahí se pierde, y ya empiezan a decirnos al menos algo de la infancia de Jesús. Es lo único que los evangelios nos cuentan de la infancia de Jesús, cuando se pierde ahí en el templo, y después de 3 días de camino de vuelta, pues otra vez sus padres, oye, ¿dónde está Jesús? ¿No iba contigo? No iba contigo, no, pues ¿dónde se quedó? Pues yo no sé, vamos de vuelta. Y tienen que ver 3 días de camino para atrás, hasta regresar otra vez a Jerusalén y encontrarse ahí debatiendo con los sabios en el templo y discutiendo, pero Jesús, pero Jesucito, ¿pero qué ha pasado contigo, hombre? Ven aquí, que no sabéis que en los asuntos de mi padre yo tengo que estar, no se preocupen, ¿no? Y ahí vamos una de estas. Es muy humano, muy sobrenatural, pero muy natural también. Yo por eso digo que los cristianos tenemos que ser así, sobrenaturalmente humanos, ¿verdad? O naturales, y naturalmente sobrenaturales. Tenemos que ser las dos cosas. Jesús era así, sobrenaturalmente humano y naturalmente sobrenatural. Entonces, eso es lo que nos dice la Biblia. Ya no habla más hasta que ya comienza su ministerio con 30 años. Así que tampoco sabemos desde los 12 hasta los 30 años qué ocurre con Jesús. Pero ya se nos cuenta que cuando Juan el Bautista estaba bautizando, ¿dónde? En el río Jordán, ¿verdad? Que es el río este aquí. Entre el Mar Muerto y Galilea, pues fluye todo el río Jordán, y ahí en ese río pues estaba Juan el Bautista bautizando a la gente y demás, y ahí es donde bautiza a Jesús y comienza su ministerio. Entonces, en esos 3 años y medio que Jesús pisa sobre esta tierra, esas son las tierras que él pisa. Él no intenta conquistar el mundo entero, ni ir hasta los confines de la tierra, eso lo dejó a sus seguidores. Él recorrió lo que vemos ahí, recorrió realmente todas esas zonas. Tuvo un ministerio principal. Cuando empezó su ministerio, lo empezó en el norte, en su zona natal, en sus ciudades, en la zona de Galilea, pero después recorrió todo un tiempo en el que estuvo también en el ministerio en Judea, también estuvo en Samaria, incluso pasó a Perea, que es la región está de aquí, también ministró ahí, incluso en Decápolis y en todas esas zonas. Jesús sí recorrió pues todo eso que decimos ahí, ¿no? Antes estábamos hablando en la clase que dimos antes, como que dio Sergio, de fundamentos, y veíamos como las diferentes herramientas, aparte de la Biblia, para saber un poco más de información, y hablábamos de los atlas bíblicos, ¿no? Que son libros donde te explican pues, todo este concepto de mapa, geografía, y destacábamos eso, ¿no? Que a veces es interesante saber o conocer las distancias, ¿verdad? Porque a veces hoy nos cuesta trabajo venir a la iglesia en nuestro coche con aire acondicionado, viviendo a 15 minutos o a 30 minutos,
¿verdad? Y decimos, es que vengo del sur, que hay 30 minutos del norte hasta aquí, es que se me hace largo, ¿verdad? O es un esfuerzo. Y cuando tú te enteras que Jesús dice que iba 3 días de camino, sus padres se tuvieron que dar la vuelta porque ahí fue cuando se dieron cuenta que faltaba. O sea, que no es que durase 3 días el camino, era más largo, pero a los 3 días se dieron cuenta, ¿no? Entonces uno dice, caray, qué fácil lo tengo. ¿Qué diría Jesús hoy si dijera, caray, que vais en coche con aire acondicionado y música? ¿No? Aquí eran tierras desérticas, 3 días de camino para ir a una fiesta, o 5 o 6, o subir, la verdad, o bajar. La vida era muy diferente, pero no les impedía saber para qué estaban aquí. A Jesús no le impidió nada de eso, saber para qué estaba aquí. Y el esfuerzo que hubiera que hacer le hacía, ¿no? Yo creo que son lecciones interesantes. Y eso se descubre, por eso, con atlas bíblicos. Caray, fíjate mira la distancia. Jesús fue con sus discípulos de aquí a tal lugar. Buscan un atlas, ¿qué distancia es eso? A lo mejor son 12 kilómetros. De los nuestros, tú ahí, no solo para ver a una persona, pues ya no sé si quiero ser como Jesús, ¿no? Bueno. Entonces son libros que nos aportan conocimientos de este tipo que siempre están bien. Así que bueno, un pequeño mapa entonces hay de Palestina en la época de Jesús para que entiendan un poco cuál fue qué ciudades recorre Jesús, ¿de acuerdo? Ahí arriba ya queda la zona de Siria, la que está ahora con tanto conflicto, ¿verdad? Ya se están armando ya los rusos, no sé si hoy o ayer o uno de estos días ya les llevaron las baterías antimisiles estas, la S-300 ya se la dejaron a los sirios para que defiendan, entonces está ahí la cosa calentita, ¿no? Con Siria, Rusia, Irán y todos estos países con Israel entre ceja y ceja y a por ellos, ¿no? Bueno, todo se tendrá que cumplir a su tiempo y toda la historia seguirá su curso, pero no me quiero enrollar más. Vale, entonces le dejo ese mapita ahí para que sepan un poco las ciudades y las... ahí tienen ¿verdad? Un poquito a la escala en kilómetros de lo que sería ese trozo que ven ahí son 50 kilómetros, pero lo pueden poner en el mapa y más o menos ver de qué distancias estamos hablando. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Hemos hablado un poco de quién es Jesús. Quiero dar este apéndice. Yo creo que en lo que nos queda de tiempo no vamos a llegar al libro de los Hechos, eso lo vamos a dejar para el siguiente día. Ya comenzamos con el libro de Hechos directamente y de ahí con todos los libros que se van sucediendo en Hechos. Pero hoy quiero tomarme este tiempo para profundizar un poquito y más bien para que tengan este material también ahí a su disposición, por si lo pueden usar con ustedes o con amigos o con conocidos, porque son temas candentes, ¿verdad? Hemos llegado al tema de Jesús, hemos visto todo el Antiguo Testamento de una manera cronológica. Durante, 2 años casi hemos estado con el Antiguo Testamento, libro por libro, desde Génesis, cómo se crea todo, paso a paso, libro a libro. 4.000 años hemos cubierto en historia, ¿verdad? Y ahora hemos llegado al Nuevo Testamento, después de ver los 400 años de silencio, y hemos llegado a Jesús. Estamos en el corazón, literalmente, de la Biblia, ¿sí? Estamos en el corazón de la Biblia. Si a nuestro cuerpo le quitas el corazón, pues ya, ¿verdad? Todo lo demás vale de poco. Y Jesús para mí es como eso, es el corazón del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es lo que une ambos, es lo que une y da sentido tanto a un libro como al otro. El Antiguo Testamento continuamente estaban apuntando y todo era sombra de algo que iba a venir, era como un mirar hacia el futuro, hacia un punto concreto donde iba a venir algo, iba a suceder algo increíblemente destacado e impresionante, y ese era Jesús. Eso es el cambio, la revolución que Jesús viene a traer, ¿no? Donde pasa ya todo el judaísmo y viene la gracia y se cambian los tiempos, las dispensaciones, incluso el tiempo cronológico se empieza a contar para adelante en vez de para atrás, como se venía contando. Todo cambia, ¿verdad? Todo cambia, y a partir de ahí tenemos todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que lo que está haciendo es hablar de lo que Jesús está haciendo. O sea, básicamente Jesús está en el centro y está dando sentido a todo el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento le apuntaba a Él, pero a partir de Él se proyecta en todo el Nuevo Testamento. O sea, esto es el corazón, es el núcleo que está uniendo el Antiguo con el Nuevo. Entonces creo que merece la pena el poder pasar un poquito más de tiempo aquí hablando de Jesús, porque además es un tema que está en nuestros días, ¿no? Y nos va a ser útil para hablar con vecinos, compañeros de trabajo, amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo tenemos muy en este país cristiano en el que vivimos. El nombre de Jesús y las historias de Jesús
son bastante conocidas, son archiconocidas prácticamente por todos. Pregunta a quien quieras en la calle y la historia de Jesús te la van a contar. Esto no sucede en otros países, no sucede en países musulmanes o en otros países, pero habla de Jesús y ¿quién era ese? Cuéntame. No saben. Una vez me apasionó esto porque yo nunca, siempre que decimos de evangelizar, hablas a personas que ya conocen la historia de Jesús y entonces un poco hablar de lo que es Jesús y de la fe, pero no hablas no das a conocer a Jesús, ya todo el mundo lo conoce. Pero un día hablé con un musulmán y él no sabía de Jesús, él sabía de Alá y de Mahoma y de Jesús sí sé algo, pero no sé mucho. Y yo era, a ver, esto es nuevo, nunca me había pasado, ¿no? No, mira, Jesús es esto, y él me escuchaba, me respetaba, y tenía su opinión y todo, no se convirtió. Pero fue una manera como nueva de evangelizar para mí, ¿no? Evangelizar desde el punto de vista de alguien que no sabe quién es Jesús. Cuánto campo, ¿no? Cuánto que decir. No es eso aquí lo normal en nuestro país, aunque hoy cada vez el mundo está más globalizado, probablemente te pasa eso también. Pero creo que estas hojas, pues, o esta hojita al menos, con las dos caras, tiene una información bastante útil que podríamos como repasar y tener un poco fresco en nuestra mente a la hora de hablar con personas, porque es un poco también el meollo de lo que hemos visto en el Evangelio de Juan. Dice que ¿quién es Jesús? Empieza diciendo la hoja, ¿no? Realmente ¿quién es Jesús? Porque hay muchas opiniones allá afuera. Tú preguntas a la gente aquí, oye, ¿tú para ti quién es Jesús? ¿O qué crees de Jesús? Y vas a tener muchas respuestas. Algunos te van a decir, pues un buen hombre. Otros te dirán, pues un profeta. Otros te van a decir, pues un maestro de ética. No sé, hay muchas respuestas alrededor de milagros. Una figura histórica importante, un líder religioso, alguien que resucitó de los muertos, el juez de la vida y de la muerte, Dios hecho carne, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo o el Salvador que vino del cielo. Te podrán dar muchas, etcétera, ¿no? Y a mí este hombre que les decía, me dijo que era pues un profeta más, ¿no? Un buen profeta. Me dijo que Jesús era, lo que sabía de él era que era un buen profeta y poco más. Yo digo, vale, pues partimos de ahí, ¿no? Y empezamos a hablar. Pero esas son opiniones de la gente. Dice que hay que entender bien quién es Jesús de acuerdo con el testimonio de quienes le conocieron y caminaron con él en la tierra. ¿De acuerdo? Yo si quiero saber algo de una persona, pues puedo saberlo muy bien preguntando a su mejor amigo, a su esposo, a su esposa, a gente con el que haya, ¿no? que haya convivido de cerca con esa persona. Es una buena manera de saber quién era realmente esa persona. Pero lo importante dice aquí, ¿quién dices tú que es Jesús? Porque la gente puede decir y cada uno hacerse su propia opinión, pero al final todo esto se reduce, vale, pero ¿y tú qué es para ti Jesús? ¿No? ¿Quién es Jesús para ti? Aún en los días de Jesús, dice que había mucha confusión en cuanto a este tema. Él una vez, al oír y escuchar Jesús en la tierra por la confusión, él quiere un poco traer esto y le hace esta pregunta a sus discípulos. Oye, ¿quién dice la gente? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Porque Jesús venía haciendo y diciendo cosas muy impresionantes y claro, la gente sacaba sus propias conclusiones y había un abanico distinto de opiniones y al final Jesús les pregunta a los suyos y oye, ¿quién dice por ahí la gente que soy yo? ¿No? Y pues unos dicen que eres este, otros dicen que eres aquello, otros empezaron a dar sus respuestas, pero Jesús más allá, después de oír el abanico de respuestas, les pregunta a sus propios discípulos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y a mí esta pregunta se me hace muy impresionante porque no le estás preguntando a desconocidos. Ahora, ¿qué necesidad tenía Jesús de decirle a los suyos quién era él? ¿Acaso no lo sabían? Pero a veces en la familiaridad podemos pasar por alto esta pregunta y esta reflexión y realmente saber y estar seguro de tu propia conclusión. Y yo creo que es lo que Jesús estaba buscando de ellos. ¿Están seguros de lo que soy? Porque de eso depende de lo que ustedes vayan a hacer después. Entonces les preguntan a ustedes, ¿quién? ¿Vosotros quién decís yo? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién es Jesús para vosotros? ¿Cuál sería tu respuesta hoy si Jesús te hiciera esa pregunta? Si te dijera Jesús, ¿quién dices tú? Charo, que soy yo. José, ¿quién dices tú que soy yo? David, América, Damaris. Cada uno nos llamara con nuestro nombre. ¿Quién dices tú que soy yo? Yo sé que la respuesta de muchos de vosotros, pero quizá en la sala hoy alguien que nos ha hecho esta pregunta tan así. Porque respuestas pueden ser muchas, pero ¿cuál va a ser la mía? ¿Qué voy a decir yo de Jesús? Porque también eso me compromete. Lo que yo diga, si yo digo que eres mi Señor, por ejemplo, Jesús es mi Señor, tú eres mi Señor.
entonces tienes que actuar en consecuencia. Porque si dices que es mi Señor y no haces lo que yo digo, es como Jesús decía, ¿no? Porque decir Señor, Señor y no haces lo que yo digo, no vale de nada. Entonces a veces sí, bueno, confrontamos a nosotros mismos con la pregunta, ¿para mí quién es Jesús? Y también cuando hablamos con la gente, porque a veces la gente se muestra esquiva, cuando les hablamos de Jesús, no, bueno, pero es que Jesús, pues fue esto, fue lo otro. No, pero ¿y para ti quién fue Jesús? No, pues es que la gente, no, pero tú olvídate de la gente. ¿Quién dices tú que es Jesús? Para ti en tu vida, ¿quién es Jesús? ¿Verdad? Es una buena pregunta para intentar hacer y dejar ahí a la gente, porque al final el Evangelio, el hablar a la gente de Jesús, realmente cuando hablamos de el meollo, o sea, el asunto, el corazón, como yo decía, de todo esto, es Jesús. Podemos hablar del Evangelio, podemos hablar de muchas cosas, pero al final la respuesta que demos al asunto de quién es Jesús en mi vida, eso es lo que determina lo que va a pasar con nuestro destino, con nuestro futuro. Ahí radica todo. ¿Quién sea Jesús para mí? Ese es o para ti, ese es la clave de todo. Y la gente a veces cuando tú sacas el tema te desvían y quieren como, no, sí, pero es que las religiones y tal, pero no vamos a hablar de religiones, hablemos de Jesús. ¿Jesús quién fue? ¿Tú crees que existió? ¿Crees que fue un personaje histórico? ¿Crees que estuvo en esta tierra? Sí, ¿y crees que fue un hombre común y corriente como tú y yo que se murió y ya está, y está enterrado por ahí en algún lugar? Porque la Biblia dice, entonces, ¿quién es? No, era Dios realmente. ¿Tú crees que Jesús era Dios? Porque el creer eso, Juan nos dice antes, que si yo realmente de corazón creo eso, tengo vida eterna. Entonces cambio mi destino, dando respuesta a quién es Jesús. No hablando de religiones, no hablando de... ¿verdad? Es lo que hizo la mujer en el pozo cuando va con Jesús. Oye, dicen que hay que adorar en este monte o en el otro. ¿Dónde dices tú que hay que adorar? ¿No? Y Jesús, mira, 5 maridos tuviste y el que tienes a nuestro marido. Uy, parece que eres profeta, ¿verdad? Era como, es una lucha siempre. El meollo es confrontar a la gente con quién es Jesús para ti. Y no dejar que den vueltas y que se vayan a hablar, porque es esa respuesta la que determina tu futuro. Lo que hagas con Jesús es lo que determina tu futuro eterno. No con las religiones, no con nada con ninguna otra cosa. Jesús, no hay más, ese nombre. Jesús, ¿quién es Jesús para ti? Jesús se lo preguntó a sus propios seguidores, a sus propios discípulos, a los más íntimos, porque es una pregunta que todos debemos contestar. Y todos en algún momento se han planteado, nos hemos planteado. Pero a veces no queremos dar la respuesta porque sabemos que nos compromete, porque sabemos que nos obliga, y no sé por qué razón. Pero creo que cuando te aconsejo, cuando hables con la gente, cuando salga tu fe a relucir, cuando de alguna manera vayas a evangelizar, no te pierdas en discusiones religiosas de si la Iglesia Católica dice esto y la Evangélica dice aquello, y yo creo más esto porque es que los curas y no que qué, porque mira, nos vamos a perder en tantas cosas que puede que tengas una razón, pero eso no va a salvar a nadie. ¿Qué iglesia tiene la doctrina más pura? No va a salvar a nadie. Pero el hecho de confrontarles con, mira, este Jesús, ¿qué dices tú de él? ¿Qué es para ti Jesús? Ese es el meollo de todo. Que después la religión es secundaria. ¿A qué iglesia va? ¿A qué iglesia no va? Pues, pero si Jesús cambia su corazón, tiene vida eterna y en ese momento ya, si le pasa algo, ya tiene el cielo ganado. Ya es lo más importante. Salvamos un algo más del reino de las tinieblas y le trajimos a la luz. Ya está. Lo demás es secundario. Y a veces damos mucho énfasis a lo secundario y dejamos de hablar de lo que realmente importa. Lo que realmente importa, toda la Biblia está centrada en el personaje de Jesús. Y que Jesús vino al mundo y dijo que era lo que era, y estuvo y hizo lo que hizo, y murió y no se quedó ahí, y resucitó, ¿verdad? Y está en el cielo. Busca sus huesos, no los encuentras. Pero todo eso al final tiene que llevarte al punto. Y entonces, para mí, ¿quién es Jesús? Confronta a la gente con esa realidad, con esa pregunta: ¿quién es Jesús? Conocerlo, como dice, lo cambia todo, ¿verdad? Jesús, cuando pregunta esto, Pedro es el que responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí Pedro da una respuesta: tú, Jesús, eres el Cristo, el ungido, ¿verdad? El Hijo de Dios, del Dios viviente. Ahí tuvo una respuesta contundente, certera. Eso era Jesús para Pedro. Y Jesús le alaba por esa pregunta, ¿verdad? Le dice que esa pregunta no le salió así de su carne, como que el mismo Dios, por así decirlo, se la dio, ¿no? Porque realmente esa es la respuesta correcta. El Hijo de Dios es lo que, cuando uno llega a esa conclusión y realmente lo cree y lo proclama, está todo hecho. El resto lo hizo Jesús en la cruz, ya no hay que hacer más. Ya empieza un proceso de cambio en ti, hay un nuevo nacimiento dentro de ti,
que te permite empezar a entender las cosas espirituales de otra manera, empiezas a crecer, empiezas a sufrir una transformación interior que luego se va a manifestar también por fuera. Aquí a Pedro incluso le cambió el nombre, le dijo tú eres Simón y ¿verdad? Y ahora vas a ser Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y ahí Pedro, tras esa respuesta a quién era Jesús, experimentó un cambio interno, un cambio de destino, un cambio en todos los sentidos. Y eso es un verdadero nuevo nacimiento. Eso es lo que nos pasa cuando realmente nos hacemos esa pregunta, ¿en serio quién es Jesús para mí? Y llego a esa conclusión y digo, si Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que vino aquí para salvarme de mis pecados y le pongo en el centro de mi corazón, ya está, tengo vida eterna, y ahora empieza en mí una nueva etapa, una nueva criatura empieza a surgir dentro de mí. Vale, así que, por favor, cuando salgan ahí a hablar a la calle a otras personas, no se enreden en cosas que no son la esencia, ¿verdad? Pueden hacerlo, no digo que no voy a hablar de otra cosa que no sea que me respondas esta pregunta, no es eso, pero intenten siempre dirigir, puedes dar respuesta a lo que te pregunten, pero intenten siempre volver, sí, pero tú en Jesús realmente, no, sí, para mí Dios es que claro, pues nació de la Virgen y la Virgen, no, ya, sí, está muy bien, pero Jesús, ¿para ti quién es? ¿Qué fue Jesús? ¿Fue un buen hombre? Porque la Biblia dice que era Dios, él mismo dijo que era el Hijo de Dios, entonces sobre ahí es intentar siempre volver al centro, volver al núcleo, volver al corazón, a lo que realmente importa. La verdad sobre Jesús. Mucho de esto lo hemos leído ya en el Evangelio de Juan, pero dice que Jesús no fue un hombre común y corriente. Sí fue un hombre porque nació, ¿verdad?, de la Virgen María, como nacen todos los bebés, estuvo 9 meses de gestación, nació y con dolores y todo nació como nace cualquier bebé, como nace cualquier ser humano, pero él no había sido concebido por el hombre, sino por el Espíritu Santo, y eso lo hacía ser un hombre no común y corriente como los demás. Él era, dice, el primogénito de toda creación, ¿verdad? La imagen del Dios invisible, lo que decíamos antes, que es el mismo Dios que no tenía cara, que no tenía rostro, que no tenía una imagen, que era espíritu, que era algo como que no se podía ver. Ahora de repente tenía como un rostro, tenía como una imagen. Ahora el Dios invisible se había hecho visible en la persona de Jesús. El apóstol Pablo dijo que Jesús era el Señor del cielo, en 1 Corintios, por ejemplo. Entonces Jesús no era un hombre más, para aquellos que digan, no, pues fue un buen hombre, no, pero la Biblia no dice que era un hombre, era el mismo Dios. Jesús es Dios en un hombre. Hay un gran misterio que se revela en Jesús. El hecho de que Él fue concebido, como hemos dicho, por el Espíritu Santo. Luego no solamente eso, sino que vivió una vida como la que tú y yo nunca podremos vivir. Es una vida con una relación perfecta con Jesús, cada día, cada minuto y cada segundo de sus días. Y fue obediente a Dios a tal manera, ¿no? hasta dar su vida en esa cruz. Todo eso nos demuestra que su naturaleza era distinta a la tuya y a la mía, a la de cualquier ser humano normal. Jesús es Dios en un hombre, dice ahí. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, le dice Pablo a Timoteo en su carta. Grande es el misterio de la piedad. Como decía antes, hay cosas que son como misterios que no vamos a poder entender, pero está bien. Por eso necesitamos la fe y por eso Dios nos ha dado también la fe, para poder recurrir a ella y creer en estas cosas que se nos manifiestan y se nos declaran como verdades absolutas. El misterio es que Dios mismo se hizo hombre, ese es el misterio. Dios se hizo hombre. Eso es lo que significa llamar a Jesús el Hijo de Dios. Jesús vino a revelarnos quién es Dios. Entender quién es Jesús significa entender quién es Dios. Entendemos a Dios porque entendemos a Jesús. Entendemos el amor de Dios porque vemos cómo Jesús tuvo amor con la gente y trató a la gente. Y viendo a Jesús entendemos mejor al Padre. El punto 3 dice que Dios se hizo hombre para quitar los pecados del mundo. Fue un acto de demostrar a Dios su superioridad sobre la raza humana, por lo que se hace hombre. Fue para decir, miren qué poder tengo, miren que... No, había un propósito en que Dios se hiciera hombre. No lo hizo por un show, no lo hizo por llamar la atención, ¿verdad? El apóstol Juan también dice que sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. El ser humano tenía una condición que era pecaminosa, que venía de nacimiento y no había manera de deshacernos de esa condición. Por mucho que quisiéramos hacer, había algo dentro que no nos dejaba hacer lo que tendríamos que hacer para llegar a Dios, que es tener una vida perfecta. No se podía. Entonces Dios, queriendo arreglar ese problema, Él mismo se hace hombre, para así a través de un hombre divino
poder representar a todos los seres humanos imperfectos y manchados por el pecado. Y por su vida recta y por su sacrificio en la cruz, como último sacrificio una vez y para siempre, pues todos aquellos que depositan su fe en ese sacrificio, ahora podemos recibir esa naturaleza divina que él tenía, ¿sí? Entonces, pues, había un propósito en que Dios se hiciera hombre, y era librarnos de esa condición, librarnos de las garras, por así decirlo, del pecado que no nos soltaba de ninguna manera. Dios se hace hombre y el pecado nos suelta. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros, y por su muerte yo tengo vida. Esas son las paradojas. El punto 4 dice que Jesús destruyó el poder de la muerte al resucitar de entre los muertos. Rompe también el poder de la muerte. ¿Por qué rompe el poder de la muerte? Bueno, vamos a leerlo. Jesús no solo murió, dice, ¿verdad? Si solamente hubiera muerto, seríamos los más miserables de los mortales, ¿verdad? Porque de qué hubiera valido todo lo que Jesús dijo y hizo durante esta época en la que estuvo en la tierra, si al morir se queda ahí como cualquier mortal. Pues entonces vana nuestra fe, vana hubiera sido todo. Pero dice que Jesús no solamente murió, sino que después de morir resucitó de entre los muertos, y eso demuestra la victoria sobre la muerte, al no seguir estando muerto, obviamente. La muerte solo vence a los que pecan. La paga del pecado, dice, es muerte, ¿verdad? La paga de los que pecan es muerte, pero Jesús no pecó, por lo tanto no tuvo que morir, no murió en el sentido que tú y yo morimos. 3 días más tarde regresó y se sentó a la diestra de Dios y está a cargo de todo. Segunda de Timoteo dice, el cual quitó la muerte y sacó la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que el poder de Dios destruye el poder del último enemigo, como dice Pablo, que era la muerte. Ese enemigo tan temido que nadie podía vencer, Jesús viene y lo derrota al resucitar de la muerte y sentarse a la diestra de Dios. Ahora nos da su vida y morimos, sí morimos, nuestro cuerpo muere, pero interiormente tenemos vida eterna con él, gracias a lo que Jesús hizo. ¿De acuerdo? Es tiempo de cambiar, desde el punto 5, la forma de pensar sobre Jesús. Ahora Dios dice, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que cambien de opinión respecto a Jesús, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Eso lo dice el libro de Hechos, el capítulo 17, los versículos 30 y 31. ¿Sí? Él ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que no vean a Jesús como cualquier otra cosa distinta a lo que realmente es, el Hijo de Dios, el Salvador de nuestros pecados. Cuando yo soy capaz de verle así, arrepentirme, bueno, yo no lo estaba viendo así, me arrepiento de eso y ahora entonces le voy a ver de esta otra manera, como la Biblia me dice que hay que verle. Y cuando yo consigo verle así, entonces, voilà, tengo vida eterna, ¿sí? Así de fácil. Y el punto 6, el último, dice que es hora de conocer la verdad sobre quién es Jesús y creer en él. Mucha gente tiene todo tipo de ideas sobre quién es Jesús. La verdad es que Él es Dios en la carne y que Él también es el Rey que reina sobre todas las cosas. Él está sentado a la diestra de Dios. Él realmente vino al mundo y fue visto, fue oído, fue tocado, ¿verdad? No fue un fantasma, no fue algo así, un ser mitológico, la gente le vio, la gente convivió con Él, comieron con Él, le tocaron, le escucharon, era palpable, era cercano, estuvo entre mucha gente, hay muchos testigos que estuvieron entre Él, como dice Juan, primera de Juan en el capítulo 1 y el versículo 1. Él realmente vino al mundo, dice, fue visto, oído y tocado. Juan dijo que si usted cree que Jesús es el Cristo, o sea, el Rey, que es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, entonces usted tiene vida eterna, que es el propósito por el cual Juan, como hemos dicho antes, escribe en su Evangelio. Esto es una verdad que no es verdad o realidad hasta que uno la experimenta, ¿verdad? Entonces yo puedo creer que Jesús es el Hijo de Dios o no, pero puedo creerlo interiormente o puedo realmente creerlo y manifestarlo y vivir en consecuencia, ¿de acuerdo? Y esto no es complicado, creer en Jesús no hay que hacer cursillos, no te lleva toda la vida, es instantáneo, es tal cual, en este momento lo hago, en este momento lo creo, en este momento soy salvo. Para ejemplos de ellos tenemos el ladrón de la cruz, que siempre lo ponemos de ejemplo, ¿no? Como en ese momento un hombre clavado en una cruz. En ese tiempo, en el Imperio Romano, no se clavaba en una cruz a cualquiera, no se clavaba en una cruz a alguien por haber robado unos sacapuntas o un litro de vino de una... No, eso no era... Para clavar a alguien en una cruz tenía que ser
una persona bastante, no sé cómo describirla, ¿no? Pero bastante tremenda, ¿no? Para mal. No moría cualquiera en una cruz, solamente los criminales, los peores criminales morían ahí. Y Jesús cuando muere, muere como eso, como el peor, como la escoria del mundo, como el peor de los criminales, sin haber hecho nada, ¿verdad? Pero él muere como el principal de todos estos. Pero a su derecha y a su izquierda tenía dos de estos ladrones, dos de estas personas que no habían, por lo que sea, habían llevado esa vida. Y estando ahí, agonizando, prácticamente a punto de morir, uno de ellos se burla, ¿verdad? Pues tú no dices que eres el Hijo de Dios, pues si es verdad, si es verdad que no eres, pues bájate, baja de esa cruz y baja, no, es que empezó a burlarse, no creyendo, sabiendo que se habían dicho que era el Hijo de Dios, pero no creyéndolo en su corazón. Sin embargo, el otro le dice, oye, no tienes temor de este hombre, tú y yo merecemos estar aquí, pero este hombre que ha hecho para estar aquí, este hombre no ha hecho nada, ¿es que acaso no tienes temor de Dios? Por favor, le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Diciéndole eso le estaba diciendo mucho. No son las palabras que usemos, es la intención del corazón, es darnos cuenta en el corazón que este hombre no es un hombre cualquiera, que este hombre tiene un reino, que este hombre va a venir, que este hombre era perfecto, que este hombre era inocente, que este hombre era el Hijo de Dios. Cuando él pone ahí, él dice eso, Jesús se vuelve y en ese momento le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dio tiempo a hacer cursos teológicos, no le dio tiempo a evangelizar a nadie, no le dio tiempo a hacer nada por Dios, solamente a disponer su corazón a creer lo que quizá había oído por ahí que ese hombre era. Le fue suficiente en ese instante. Al poco de eso murió y un día le veremos y le conoceremos si permaneceremos fieles y dirá, que soy yo, el de la cruz, ¿te acuerdas de ese que te hablaba? Soy yo, el que creyó, el de los dos el que creyó. Y como, hombre, eres tú, ven aquí, ¿no? Qué buena decisión tomaste, ¿verdad? Y le abrazaremos seguramente porque le veremos si seguimos fieles en este camino. Pero pues nada, quédese por ahí esta hojita, me pareció muy interesante el sacar esta información, tenerla ahí fresca, y cuando hablen a otros, por favor, hablen de Jesús, no se enreden en líos teológicos, no se enreden en doctrinas raras, que no se sabe bien, hablen de Jesús, apunten a la gente a Jesús, confronten a la gente con el Dios hecho carne, que habitó entre nosotros y que dio su vida para quitarnos nuestros pecados, porque su respuesta puede marcar el destino de su vida, ¿de acuerdo? Bueno, pues creo que he agotado todo el tiempo. A ver si tengo un minuto, pero vamos a dejarlo aquí. Y vamos a hacer una oración, si les parece bien, para cerrar este tiempo y